Mija, hay cosas que una aguanta por amor. Y hay cosas que una aguanta por tonta. Yo aguanté las dos. Pero el día que mi hijo me quitó mi coche, aprendí a distinguirlas. Yo me llamo Consuelo. Tengo 72 años, 3 hijos, 8 nietos y un carácter que mi difunto esposo Héctor describía así: Consuelo es como el agua. Tranquila, tranquila, hasta que encuentra su camino y arrastra todo lo que se le pone enfrente. Héctor era muy sabio. Lástima que se fue tan pronto. Pero antes de contarte lo del coche, necesito que entiendas algo. Necesito que conozcas a mi hijo Rodrigo. No al Rodrigo de ahora, sino al Rodrigo de antes. Al niño que yo crié. Rodrigo fue mi primogénito. El primero en llegar, el primero en caminar, el primero en hablarme de sus sueños. Desde chiquito fue diferente a sus hermanos. Más serio, más ambicioso. Mientras Ernesto jugaba en la calle y Patricia coleccionaba muñecas, Rodrigo se sentaba a la mesa a hacer cuentas con los cuadernos viejos de la escuela. Mamá, me decía cuando tenía como 10 años, algún día voy a tener un negocio muy grande y te voy a comprar una casa con jardín. Yo le sonreía y le revolvía el cabello. Primero termina la primaria, mijo. Y lo hizo. Terminó la primaria, la secundaria, la preparatoria. Estudió administración de empresas en la universidad pública porque no teníamos dinero para otra cosa, pero lo hizo con becas y con trabajo. Se pagó él solo los últimos 2 años. Ese era mi Rodrigo. Trabajador, dedicado, orgulloso en el buen sentido. Entonces llegó Valentina y todo cambió. Ya te conté en otra historia lo de Valentina. Así que no me voy a extender mucho aquí. Solo te digo esto: Valentina es de esas mujeres que no odian a la suegra porque sea mala persona. La odian porque existe. Porque antes de que ella llegara, Rodrigo tenía una vida que no giraba alrededor de Valentina. Y eso, para mujeres como ella, es imperdonable. Pero esta historia no es de Valentina. Es de Rodrigo. De cómo mi hijo, el niño que hacía cuentas en cuadernos viejos, se convirtió en el hombre que un martes por la tarde llegó a mi casa a quitarme mi coche. Déjame contarte cómo pasó. Yo tenía ese coche desde hacía 12 años. Un sedán color gris, modelo ya algo viejo, pero en perfectas condiciones porque Héctor lo cuidaba como si fuera un miembro de la familia. Lo lavaba cada domingo. Le cambiaba el aceite puntual. Le hablaba mientras lo revisaba, que eso sí me daba risa. Ándale, maquinita, no me vayas a fallar. Cuando Héctor murió, el coche quedó a mi nombre. Todo quedó a mi nombre porque así lo habíamos arreglado desde siempre. Héctor decía: si algo me pasa, quiero que tú tengas todo en orden, Consuelo. Sin pleitos, sin líos. Así que ahí estaba yo con mi coche, mis papeles en regla y mi vida organizada como a Héctor le hubiera gustado. Yo manejo desde los 25 años. Aprendí tarde porque cuando era joven las mujeres de mi colonia no manejaban, eso era cosa de hombres. Pero Héctor me enseñó y desde entonces no he parado. Voy al mercado, llevo a mis nietos a la escuela cuando me toca, visito a mis amigas, voy al doctor. Mi coche es mi independencia, mija. Es la diferencia entre pedirle favor a alguien o hacerlo yo sola. Y esa independencia, al parecer, le molestaba a alguien. El martes que te digo, llegó Rodrigo a las 5 de la tarde. Tocó el timbre con esa energía que tienen las personas cuando traen algo preparado. Cuando uno llega a una visita normal, toca diferente. Más suave. Más tranquilo. Rodrigo tocó como quien llega a hacer un trámite. Debí haberme dado cuenta desde ese toque. Le abrí, lo hice pasar, le serví café. Se sentó en la sala y estuvo un momento callado, mirando su taza, antes de hablar. Mamá, empezó, vengo a hablar de algo importante. Algo que Valentina y yo hemos estado platicando. Cuando un hijo te dice algo que Valentina y yo hemos estado platicando, ya sabes que lo que viene no va a ser bueno. Porque ese Valentina y yo significa que la conversación ya tuvo lugar sin ti, que la decisión ya está tomada, y que lo que viene es solo el anuncio.
Pero lo dejé hablar. Me dijo que había hablado con el doctor que me atendió el año pasado cuando tuve un mareo manejando. Un mareo pequeño, mija, que le puede pasar a cualquiera. Fui al doctor, me revisó, me dijo que fue bajada de presión, me recetó unas pastillas y ya. Asunto resuelto. Pero Rodrigo había ido a hablar con ese doctor. O eso dijo. Y el doctor, según Rodrigo, le había expresado sus preocupaciones sobre mi capacidad para manejar. Mamá, ya tienes 72 años. Un mareo manejando puede ser muy peligroso. Para ti y para los demás. Lo miré. Lo miré bien, mija, como solo las madres saben mirar a sus hijos. Con esos ojos que lo han visto crecer y que saben cuando está mintiendo, cuando está repitiendo algo que le dijeron y cuando está hablando de verdad. Y lo que vi en Rodrigo ese día era un hombre que estaba repitiendo algo que le habían dicho. ¿Y qué propones, mijo?, le pregunté, con la voz más tranquila del mundo. Que nos dejes el coche. Valentina lo puede usar para llevar a los niños a la escuela, que el de ella ya está muy viejo. Y tú, para lo que necesites, nos llamas y con gusto te llevamos. Nos llamas y con gusto te llevamos. 12 años manejando sola. 12 años de independencia. Y la solución era llamarles y esperar a que tuvieran tiempo para llevarme. No dije nada en ese momento. Le sonreí a Rodrigo, le dije que lo iba a pensar y lo despedí con un abrazo. Cuando cerré la puerta, me quedé parada en el pasillo un buen rato. No lloré. Ya estoy grande para llorar por estas cosas. Pero sí sentí algo que hacía mucho no sentía, coraje frío. No el coraje caliente que te hace gritar y decir cosas de las que te arrepientes. El coraje frío que te pone a pensar. Y empecé a pensar. Lo primero que hice fue llamar a mi doctor. Al doctor de verdad, el que me conoce hace 15 años. Le conté lo que Rodrigo me había dicho sobre la consulta. El doctor se quedó en silencio un momento. Luego me dijo algo que confirmó lo que yo ya sospechaba. Doña Consuelo, yo no he hablado con su hijo. Nadie de su familia ha venido a consultarme nada sobre usted. Y en cuanto a su salud para manejar, usted está perfectamente bien. Ese mareo fue un episodio aislado que ya está resuelto. Ahí estaba. La mentira confirmada. Rodrigo había inventado la consulta con el doctor. O Valentina la había inventado y él lo repitió sin cuestionar. De cualquier manera, la historia era falsa. Eso lo guardé. No lo usé todavía. Solo lo guardé. Lo segundo que hice fue llamar a Ernesto. Mi hijo menor, el observador, el que siempre sabe más de lo que dice. Le conté lo que había pasado. Ernesto no se sorprendió. Mamá, me dijo, Valentina lleva meses queriendo cambiar su coche. Yo lo escuché en la última reunión. Dijo que el suyo ya estaba muy viejo y que necesitaba uno nuevo, pero que Rodrigo no quería gastar. Ahí estaba la segunda pieza. Ahí estaba la segunda pieza. No era por mi seguridad. Era por el coche de Valentina. Mi coche, el que Héctor y yo pagamos en abonos durante 3 años, el que Héctor lavaba cada domingo, iba a convertirse en el coche de Valentina para llevar a los niños a clases de natación y al súper del fraccionamiento. Respiré hondo. Y empecé a armar mi respuesta. Pasaron 3 días. 3 días en los que Rodrigo me mandó mensajes preguntando qué había decidido. Yo respondía con calma, todavía pensando, mijo, dame unos días. Mientras tanto, yo hacía mis investigaciones. Fui al notario. El mismo notario que conocemos de hace años, don Felipe, que tramitó todos los papeles cuando murió Héctor. Le expliqué la situación. Don Felipe me escuchó con atención. Y luego me dijo algo muy importante. Consuelo, ese coche está a tu nombre exclusivamente. Nadie puede obligarte a transferirlo. Si alguien quisiera quitártelo sin tu consentimiento, estaría cometiendo un delito.
Le pregunté qué pasaría si yo quisiera protegerlo legalmente para que nunca pudiera ser transferido sin mi presencia física y mi firma ante notario. Don Felipe sonrió. Eso tiene solución muy sencilla. Hicimos los trámites ese mismo día. El coche quedó protegido con una cláusula especial que requería mi presencia física y mi firma notariada para cualquier transferencia. Ni con poder notarial podían moverlo. Solo yo, en persona, podía decidir qué pasaba con ese coche. Salí de la notaría sintiéndome como cuando uno termina de guardar bien algo valioso, con esa paz de saber que está seguro. Luego fui a ver a mi doctor y le pedí que me hiciera una valoración completa para conducir. Examen de vista, reflejos, presión, todo. Una valoración oficial, con sello y firma. El doctor me la hizo ese mismo día. Resultado: apta para conducir sin restricciones. Todo en orden para mi edad y mi condición física. Guardé ese documento junto con los papeles del notario. Y el sábado siguiente, llamé a Rodrigo y le dije que había tomado una decisión y que quería que viniera a platicar. Le pedí que viniera solo, sin Valentina. Llegó el domingo por la mañana. Le serví café y pan dulce, como siempre. Nos sentamos en la misma sala donde él me había dado su anuncio días antes. Y esta vez fui yo quien habló primero. Le dije que había llamado al doctor, que el doctor no recordaba haber hablado con él, que le agradecería que me explicara eso. Rodrigo se puso colorado, mija, rojo como jitomate maduro. Balbuceó algo sobre que quizás había sido una llamada rápida que el doctor no recordaba, que quizás había hablado con la recepcionista, que... Lo dejé terminar. Luego saqué la valoración médica. La puse sobre la mesa. Apta para conducir sin restricciones. Con sello, con firma, con fecha. Rodrigo la miró sin tocarla. Mijo, le dije, yo entiendo que te preocupes por mí. Eso habla bien de ti. Pero hay una diferencia entre preocuparse por tu mamá y quitarle su independencia para resolver un problema doméstico. Silencio. El coche de Valentina está viejo. Eso tiene solución. Trabajan los dos, tienen ingresos, pueden comprarse un coche. Pero ese coche no es la solución. Ese coche es mío. Lo compré con tu padre. Lo pagué con años de trabajo. Y me lo voy a quedar. Rodrigo bajó la cabeza. Además, continué, fui al notario. El coche tiene ahora una protección legal. Nadie puede transferirlo sin mi presencia y mi firma. Así que aunque yo dijera que sí, el proceso es ahora más complicado. Lo que vi en la cara de mi hijo en ese momento no fue enojo, mija. Fue vergüenza. La vergüenza de un hombre bueno que se dejó llevar por alguien más y que acaba de verse en un espejo que no le gustó. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Mamá, yo. No me tienes que explicar nada ahorita, le dije, como siempre le digo. Solo quiero que sepas que te quiero, que siempre te voy a querer, pero que también me quiero a mí misma. Y eso no lo voy a negociar. Nos quedamos en silencio un momento. Luego Rodrigo se limpió los ojos, se tomó su café y me preguntó si podía quedarse a desayunar. Claro que sí, mijo. Para eso está tu casa. Hice huevos rancheros. Comimos juntos. Platicamos de los nietos, del trabajo, de cosas pequeñas y normales. Como antes. Valentina nunca supo los detalles de esa conversación. Rodrigo llegó a su casa con la noticia de que el coche no iba a ser posible y punto. Lo que platicamos él y yo se quedó entre nosotros. 3 meses después, Valentina y Rodrigo compraron un coche usado en buen estado. Con sus propios ahorros, como debe ser. Y yo sigo manejando mi coche gris, el de Héctor, el que lavamos juntos tantos domingos. El otro día, mientras lo limpiaba, me acordé de él hablándole a la máquina. Ándale, maquinita, no me vayas a fallar. Y me dio una ternura enorme. No te preocupes, viejo, le dije en voz alta,
aunque nadie me escuchaba. La maquinita está en buenas manos. Y así es, mija. Las cosas que uno cuida con amor hay que defenderlas con inteligencia. Nadie te puede quitar lo que es tuyo si tú sabes bien lo que tienes y cómo protegerlo. Los hijos a veces se equivocan. No porque sean malos, sino porque los convencen personas que quieren más para ellos que para uno. En esos momentos, una no pelea. Una pone los documentos sobre la mesa y habla con la verdad. La verdad, bien dicha y bien documentada, siempre gana. Si esta historia te llegó al corazón, compártela hoy. Porque hay muchas abuelitas que andan en camión cuando deberían andar en su propio coche. Hasta la próxima historia. Con cariño, tu abuela Consuelo.